neuropsicóloga de Hogar La Ponderosa. El tema de hoy es las diferencias que pueden haber entre un psiquiátrico, una casa hogar normal y corriente, su casa, y un centro de atención como Hogar La Ponderosa, que se dedica solo a personas con trastornos neurocognitivos. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. Yo creo que primero, para diferenciar, tenemos que hablar un poco acerca de lo que es una persona con trastornos neurocognitivos, una persona con trastornos psiquiátricos y una persona sin ningún tipo de dificultades cognitivas. Sí, bueno, un paciente con trastornos cognitivos básicamente es una persona que ha sido normal durante toda su vida y a partir de cierto momento, normalmente a partir de los 65 años, empieza a tener dificultades en todo lo que uno llama la esfera cognitiva, es decir, atención, memoria, lenguaje, razonamiento, etc. Es una enfermedad producto de las dificultades a nivel neurológica y va cambiando, es decir, va haciéndose cada vez más agudas las dificultades en esas esferas y hacen que una persona sea incapaz de vivir por sí misma. Un paciente psiquiátrico, por el contrario, es una persona que normalmente presenta el diagnóstico desde joven, es decir, desde su juventud. Tiene otros síntomas totalmente distintos. Podemos estar hablando, por ejemplo, de personas que tienen alucinaciones o tienen cambios de humor muy repentinos, pero todos ellos se presentan, digamos que en la juventud, es decir, 18, 20, 21 años. Es decir, que ya vienen de base con una dificultad a nivel emocional, que necesitan un tratamiento, por supuesto. Son normalmente personas que pueden tener como sintomatología aguda, es decir, tienen un episodio en donde pueden tener alucinaciones o estar más agresivos o tener episodios depresivos, etc. Depende mucho de la patología psiquiátrica, ¿no? Pero son como más agudos y responden entonces bastante bien al tratamiento farmacológico. En pacientes con trastornos cognitivos, realmente los cambios psiquiátricos que se ven son normalmente producto de la confusión que produce esos cambios a nivel cognitivo, es decir, el no poder recordarse en dónde pusieron las cosas o no poder recordarse de la familia, le genera un nivel de angustia que produce confusión y genera entonces las reacciones psiquiátricas que se pueden ver, de agresión. Cualquier pregunta que puedan hacer, háganlo, que se las vamos a ir diciendo y aclarando sus dudas. Bueno, esa es como la diferencia entre un paciente psiquiátrico y un paciente con trastorno neurocognitivo. Las personas, con envejecimiento normal son, personas que pueden ser independientes en su vida cotidiana o pueden no ser independientes, pero por alguna dificultad motora. Suelen estar como más asociados a que se cayeron, por ejemplo, y entonces pueden tener dificultad a nivel de la marcha o por la edad la familia como que no quiere que haga ciertas actividades por temor, pero son personas que cognitivamente están bien. Son personas que pueden estar un poco más lentas, es decir, necesitan más tiempo para hacer sus actividades, pero las van a realizar adecuadamente. Nosotros recomendamos mucho que los dejen hacer sus actividades normalmente, porque si no, somos nosotros que, tratando de evitar que les pase algo o tratándolos de ayudar para facilitarles la vida, los echamos a perder. Sí, bueno, porque además el cerebro funciona igualito con músculos, si no se ejercita se va atrofiando. Entonces, si uno deja de hacer las actividades que solía hacer, esas zonas cerebrales que se activan para hacer esas actividades dejan de activarse con tanta frecuencia. Así es. Ahora, a la hora de escoger un lugar para nuestros adultos mayores con trastornos neurocognitivos, que es lo que nosotros manejamos generalmente, ¿qué es lo que sucede cuando lo ponemos en un hogar, una casa hogar, lo que nosotros conocemos como ancianato, y existe personas que no saben cómo manejar a un adulto mayor con este tipo de enfermedad? En general se presentan muchas dificultades a nivel comportamental, es decir, digamos que estos centros de cuidado, pero para adultos mayores sanos, el personal no está capacitado para manejar, por ejemplo, las confusiones que se pueden presentar.
Por ejemplo, decir que no está en su casa y por qué no está en su casa y por qué entonces sus hijos no lo vienen a ver, o dónde está algo que ellos presumen que los guardaron en algún sitio. Es decir, una persona sana a nivel cognitiva no va a presentar ninguno de esos síntomas, va a saber que está en una casa hogar porque sus hijos están en el exterior y puede requerir alguna ayuda en términos de, bueno, que le cocinen para evitar accidentes en términos de motricidad, etcétera, pero va a estar consciente de en dónde está, por qué está, quiénes están alrededor y cómo acceder también, por ejemplo, a su familia. Un paciente con trastorno neurocognitivo, ¿no? Entonces, genera, digamos, en el ambiente una carga que no la saben manejar, el preguntar constantemente en dónde está, o por qué está ahí, o qué pasó con su dinero, o qué pasó con su ropa, etc. Y eso el personal que no lo sabe manejar lo puede manejar de mala manera, es decir, lo puede ver como un estorbo. Sí. Y muchas veces la persona, la cuidadora, y ojo, esto también sucede con los que cuidan en casa. Sí. Está un poco ansioso, está molestando mucho y el médico, que a lo mejor no es el que conoce de este tipo de enfermedades degenerativas cognitivas, lo que hace es aumentar una sedación. Y la persona entonces está sedada y no tiene el cuidado y las terapias que necesita y viene el problema. Claro, para mantenerse además lo mejor que puede estar, porque si no son enfermedades que siempre van a avanzar, pero pueden avanzar mucho más lentamente, pueden hacerse menos complejas más lentamente, digamos, ciertamente. Y si a un adulto mayor con trastornos neurocognitivos lo llevan para un psiquiátrico. Bueno, el tema es que los psiquiátricos están capacitados para atender pacientes psiquiátricos, es decir, son pacientes que normalmente están en fase aguda, que pueden tener episodios de agitación, agresión, etc., igual que una persona con trastorno cognitivo, pero asociado a patologías totalmente distintas. Entonces, lo que hacen en el psiquiátrico es ponerles una medicación muy fuerte para sedarlos, y normalmente, si es un paciente psiquiátrico, eso poco a poco hace que ceda el episodio agudo. El problema es que con los pacientes con trastornos cognitivos esto no es un episodio agudo, es decir, esto es el producto de que la parte cognitiva se está deteriorando y están confundidos. Entonces van a estar confundidos por la sedación y cuando se les disminuya la sedación van a seguir confundidos muchísimo más porque no saben en dónde están, no reconocen a la familia, no saben cómo tratarlo, más todos los medicamentos que tienen de base. Es decir, en general aumenta el problema cognitivo. Los centros psiquiátricos son, insisto, especializados para pacientes con trastornos psiquiátricos, con enfermedades psiquiátricas. Pero cuando uno tiene un paciente con un trastorno neurocognitivo mayor que tiene un episodio de agitación, lo peor que uno puede hacer es llevarlo a un psiquiátrico. Es preferible llamar al médico que lo trata y ver si puede manejarlo en su casa. Y normalmente lo que pasa es que el familiar no sabe cómo manejarlo y no sabe cómo calmarlo, y eso escala a una situación en donde le es muy difícil controlarlo y necesitan medicamento, pero no pueden mantenerlo dopado todo el tiempo. Entonces tienen que ir disminuyendo el tratamiento, pero a su vez asesorando a la familia como para tratar de manejarlos para que no se vuelva a repetir ese evento. Aquí estamos tratando la diferencia entre un psiquiátrico, una casa hogar normal y corriente y un centro de atención para especialmente personas con trastornos neurocognitivos. Ahora, un centro como el nuestro, que tratamos puras personas con trastornos neurocognitivos, ¿en qué se diferencia de uno de estos tres lugares, bien sea en casa, bien sea en una casa hogar normal y corriente o en un psiquiátrico? Bueno, en principio vamos con la diferencia con un psiquiátrico. Insisto, esto es un centro justamente para personas que no tienen un trastorno psiquiátrico de base y tienen un trastorno neurocognitivo mayor. Le hace que le empezó después de los 65 años y que tiene dificultades en atención, memoria, lenguaje, razonamiento, y todo eso produce los cambios conductuales. Es decir, no trabajamos
por ejemplo, con personas en fase maníaca asociada a un trastorno bipolar o con un episodio psicótico asociado a una esquizofrenia. Es decir, no trabajamos con ese tipo de pacientes que normalmente son más jóvenes y a ellos sí se les debe tratar en un centro psiquiátrico. El centro psiquiátrico está capacitado entonces para manejar toda la parte de síntomas psiquiátricos asociados a esas patologías. Tienen actividades específicamente diseñadas para esos pacientes porque es distinto el manejo. Y en un hogar, un centro especializado como este, entonces tratamos en la medida de lo posible de disminuir la cantidad de medicación necesaria para la sedación, por ejemplo. Es decir, aquí en general los pacientes no andan sedados, sino que están bien, están por supuesto con algún regulador o algo en dosis mínima para ayudar a la parte de la ansiedad, pero casi todas las dificultades que se puedan presentar a nivel de comportamiento se tratan con comportamiento, es decir, tratando de entender por qué está así, tratando de desviar la atención y calmarlos y poder entonces así lograr que se calme sin meterle un medicamento. Este centro además está especializado en hacer actividades a nivel cognitivo que hagan que el paciente pueda mantener todas las áreas que están conservadas el mayor tiempo posible y fomenta entonces todas las actividades recreativas y sociales que necesita un paciente con trastorno neurocognitivo para enlentecer el progreso. Esa es la diferencia. Bueno, ¿cuáles son los profesionales que pueden ayudar a realizar todo este tipo de terapias para personas con trastornos neurocognitivos? ¿Con qué contamos nosotros? Son diversos, porque bueno, como los trastornos cognitivos abarcan varias esferas, normalmente se necesita un médico especializado en trastornos cognitivos, bien sea un médico internista geriatra, un médico neurólogo, un médico incluso psiquiatra, pero especializado en trastornos cognitivos, o sea, tiene que saber manejar los trastornos cognitivos. Eso es importante, porque muchas veces uno va a casa del neuropsicólogo o va a casa de un geriatra o va a casa de un psiquiatra, pero en realidad este tipo de profesionales que pueden ser hasta muy calificados, si no tiene la preparación para tratar este tipo de personas que padecen estas enfermedades neurodegenerativas, a veces se confunden un poco y no son los tratamientos. Ustedes tienen que verificar que la persona es experta en este tipo de enfermedad. Sí, eso es muy, muy importante. Es decir, existen muchísimos neurólogos y dentro de la neurología hay subespecialidades. Ahí están los trastornos de movimiento, están las epilepsias, o sea, hay muchos especialistas. Mientras tenga el conocimiento y sepa tratar un trastorno neurocognitivo, entonces va a poder llevar el caso mucho más. También necesitan, perdón, como me estabas preguntando lo de los especialistas, también necesitamos psicólogos y neuropsicólogos especializados en trastornos neurocognitivos, no cualquier psicólogo, no cualquier neuropsicólogo. Fisioterapia y terapia ocupacional también es importantísimo para manejar y fomentar la independencia y la movilidad del paciente, y por supuesto enfermeras y cuidadores que son capacitados para esto, porque no toda enfermera es un cuidador y los cuidadores muchos no son de la profesión de enfermería. Entonces son muchas cosas que están en juego aquí. Hay muchos saludos a ustedes también. Una preguntita que te voy a hacer. Nada más con ir al médico, un solo chequeo, el médico puede establecer que es un trastorno neurocognitivo, o esto es por descarte. Esto es un diagnóstico que se hace por descarte. Es decir, los médicos que saben de trastornos cognitivos entienden que hay algunas otras patologías que pueden producir los síntomas y que no necesariamente son, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer. Y por eso es que tratan de descartar otros síntomas y otras enfermedades que puedan explicar los síntomas cognitivos que tiene el paciente. Normalmente el médico manda a hacer, lo que sea, o resonancia magnética o tomografía, manda a hacer exámenes de sangre,
manda a hacer la evaluación neuropsicológica, hace su chequeo médico y la historia, como para poder entender si esto se trata efectivamente de un trastorno neurocognitivo o es más bien, por ejemplo, una infección de orina que se descontroló y produjo el trastorno cognitivo, etc. Ok. Aquí nos están preguntando que cuáles son las recomendaciones para seleccionar un centro. Bueno, primero estar claro que si es para un paciente con trastorno neurocognitivo, tienen que estar completamente claros en que deben preguntar si es un centro especializado en trastornos cognitivos, es decir, si tienen el personal y si los cuidadores y los enfermeros están capacitados para tratar a un paciente con trastorno neurocognitivo. Lo importante de esto también es que tienen que ir al lugar, tienen que ver todos los espacios, y los espacios son que tiene que ver un centro de rehabilitación para fisioterapia especializado, que esté el geriatra o el neurólogo especializado, ver los espacios de neuropsicología, los espacios para poder hacer las terapias. Sí, y bueno, yo te lo he dicho muchas veces para esto, esa es la razón por la cual yo trabajo aquí, porque confío en el trabajo que hacen aquí. Para mí una de las cosas que marcó la diferencia es que ustedes tengan las 24 horas de visitas, obviamente con los limitaciones de la noche y ese tipo de que también han venido, pero sí, tratamos de que no sea así. Pero un centro que abre las puertas a los familiares en cualquier horario del día es porque está absolutamente seguro que va a hacer su mejor esfuerzo para que ese paciente esté bien. Y eso es fundamental. Además de que nuestra política es que nosotros no podemos sustituir a la familia. Y la familia es algo extremadamente importante para ellos. Sí, sí, es verdad. Que necesitan vengan, esa no conexión. sé, si ellos se necesitan queridos, a lo mejor pierden y no saben quién es uno, pero saben que en algún momento es parte importante de su vida. También existe lo que se llaman los daycare. Aquí en Hogar La Ponderosa contamos con los daycare. Eso es un escape para el cuidador familiar que se dedica, porque todo el que tiene un adulto mayor con trastornos neurocognitivos sabe exactamente lo pesado que es esto, de estar cuidando a su familiar. Esa persona querida, cuando uno lo cuida, le cuesta el doble, porque la parte sentimental pesa demasiado. Y en los daycare ellos pueden descansar del adulto mayor con este trastorno, mientras el adulto mayor con este trastorno recibe terapias. Y está cuidado por personas especializadas que puedan venir, estar un rato, compartir además con otros pacientes y después entonces regresan a su hogar. Es importantísimo, pero súper importante también tener terapias cognitivas, terapias ocupacionales, fisioterapia, y no es 1 o 2 veces a la semana. Mientras más terapia se tenga, mejor. Sí, eso es así. Y también no es tan fácil tampoco así de que vienen y hacen terapias. Aquí se necesita hacer una cita previa para conocer a la persona. Claro, sí, porque esto parte de una evaluación previa para saber qué tipo de ejercicios se pueden hacer, cómo hacerlos, con qué grupo de pacientes se pueden poner, etc. ¿Cuáles son esas terapias que no puede hacer un cuidador? Bueno, no es que no las pueda hacer, lo que pasa es que necesitan un entrenamiento y entonces, bueno, implica pues muchísimo tiempo, muchísima dedicación de parte del cuidador y del especialista para entrenar al cuidador. Pero bueno, digamos que uno está capacitado para saber para qué y por qué pone los ejercicios que pone. Es decir, uno tiene claro que uno quiere ejercitar, por ejemplo, atención verbal y entonces uno hace ejercicios que estimulen la atención verbal. Si uno quiere estimular memoria remota, entonces hace otro tipo de ejercicio. Entonces, lo que uno hace con el plan de rehabilitación o de terapias cognitivas es tratar de saber cuáles son las funciones que tiene bien el paciente, hacer una gran cantidad de ejercicios para esas funciones que tiene bien, para tratar de mantenerlas y estimular entonces también algunas otras cosas que uno sabe que necesitan estar estimuladas más o menos frecuentemente. Sí, también es importantísimo lo que son las fisioterapias, porque uno pierde mucha masa muscular, cognitivamente ellos se les olvida un poco caminar, Sí, y lo que es los problemas musculares también, y eso sí lo tiene que hacer un profesional. Sí,
igual que también, o sea, hay fisioterapeutas que entrenan a la familia, pero es lo mismo, necesitan estar entrenadas las personas, porque hay que saber cómo movilizarlas, qué tipo de músculos se van a ejercitar, por cuánto tiempo para no lesionar. Es importante que estén siempre guiados por un fisioterapeuta. Bueno, aquí también nosotros contamos con lo que es el ultrasonido terapéutico, tenemos lo que es la parte de electricidad, son cosas que no se pueden hacer en casa. Y como les repito, una buena opción es los daycare, donde mientras están en el día haciendo sus terapias, el cuidador puede hacer su vida y en la noche pues ya comparten con sus familiares. Bueno, espero que esto les haya servido y les haya aclarado mucho. Pueden comunicarse con nosotros a través de mensaje directo y pues, con mucho gusto le podemos sacar de sus dudas y responderles todas aquellas preguntas que tengan. Así es. Gracias, Catherine. Gracias. Catherine Vergara, neuropsicóloga de Hogar La Ponderosa, quien les habla, María Luisa Anselmi Rizo, directora de Hogar La Ponderosa.